Buenas tardes, mi nombre es Monserrat Arelas Redondo y nosotros hablaremos sobre las reformas constitucionales que tiene Bolivia. Bolivia como un estado independiente fue fundada en 1825. Al año siguiente, en 1826, entró en vigencia la primera constitución política del estado, de ese año hasta el 2009. El número de constituciones se rigió en el sistema político y jurídico del país. Más actual, en la constitución política del estado plurinacional, el vigor alcanza un total de 19 constituciones. De tal forma que fue objetivamente el texto normativo de estas constituciones conforme al contenido del pensamiento constitucional boliviano. En cuanto al contenido normativo, se ve en el constitucionalismo boliviano recogió los principales aportes del constitucionalismo moderno surgidos en la Revolución Norteamericana de Filadelfia de 1776 y la Revolución Francesa de 1789, tales como la soberanía popular, la supremacía constitucional, la división de los órganos públicos y la democracia representativa. Ahora, como resultado de un largo proceso histórico de Bolivia, también está aportando el desarrollo constitucionalismo común, tales como el vivir bien, que fundamenta el respeto de la naturaleza y al ser humano. En el marco principio de la igualdad, la diversidad de cultura, que sustenta en el trato diferente al hombre y a la mujer en el ejercicio de la tolerancia, el otro como la democracia comunitaria. El actual contexto boliviano exige planificar y ejecutar los proyectos de investigación sobre los temas vinculados con la constitución política del Estado, como el eje central del desarrollo del derecho constitucional boliviano, cuyos componentes principales son la dogmática jurídica y el derecho procesal constitucional. Dicha tarea académica requiere conocer previamente su origen, la evolución y la perspectiva futura de los derechos y garantías constitucionales, la organización del poder público y así como otros temas relevantes. Por eso, tomamos en cuenta en primer lugar la necesidad de difundir el pensamiento constitucional boliviano compuesto por sus 19 constituciones y en segundo lugar de promover el estudio de la materia constitucional. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó exponer sobre las tres primeras reformas que tuvo Bolivia. En 1825 Bolivia se independizaba como país y en 1826 se creó la primera constitución de Bolivia, o también conocida como la Constitución Bolivariana. La primera constitución fue creada por Simón Bolívar y promulgada por Antonio José de Sucre. Dicha constitución tenía 25 largos artículos en donde hablaba más de los tratamientos de las Fuerzas Armadas, del territorio estatal, del nombramiento de civiles y militares, etcétera, etcétera. En 1831 se aprueba una nueva constitución bajo la presidencia de Andrés de Santa Cruz, en donde dicha constitución introdujo el bicameralismo, dividiendo al gobierno entre cámaras de senadores y diputados, reduciendo el mandato presidencial a periodos renovables de 4 años. Por último, en 1834 se aprueba una nueva constitución, también bajo la presidencia del general Andrés de Santa Cruz, en donde ratifica las atribuciones presidenciales, la posibilidad de celebrar tratados federalistas con otros países. Esta constitución contiene 167 artículos en donde ratifica las atribuciones presidenciales que deben proceder bajo la aprobación del Poder Legislativo. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Mi nombre es Caterine Valdivia Cañellas y yo les voy a hablar sobre las reformas constitucionales desde el año 1839, siguiendo del año 1843 y por último 1851. Bueno, para empezar, en agosto de 1839 rige la Constitución Política del Estado y en el inicio se reafirma el Congreso Constituyente de Bolívar y establece una posición contraria al proyecto de la supuesta Confederación Perú-Boliviana que propugnó el mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana en octubre del año 1836, es decir, 3 años antes. Bueno, siguiendo del año 1843, en junio de 1843 fue aprobada en el gobierno de José Vallivian. Bolivia comprende los departamentos de Chuquisaca, Potosí,
Paz de Ayacucho, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Oruro, Tarija y por último el Distrito Litoral de Cobija. Establece que la gestión del presidente deberá durar 8 años, siendo contados desde el día en que tome posesión, no pudiendo ser elegido hasta que haya pasado un periodo constitucional. Bueno, y por último, en el año 1851, en septiembre de 1851, aprobada en el gobierno de Manuel Isidoro Belzú, este establece que la enseñanza debe ser libre, es sujeta solamente a las condiciones de capacidad y moralidad y establece que el presidente de la República ejercerá funciones por 5 años y no podrá ser reelecto sino después del intervalo de esos 5 años. Muchísimas gracias. Buenas tardes, soy la alumna Yasmín Viamonte Bernal. A continuación disertaré sobre la reforma de 1861, estructurada por 13 secciones y 88 artículos. Fue sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente el 29 de julio y fue promulgada por José María de Hacha Valiente el 5 de agosto. Artículo 1. Bolivia es libre e independiente y toma para su gobierno la forma representativa. Artículo 2. Reconoce la religión católica apostólica romana. En esta Constitución el presidente anula la pena de muerte con excepción de asesinato, parricidio y traición a la patria. Establece que el poder legislativo se ejerce en una asamblea formada por diputados unicameral. Habla sobre los derechos fundamentales y el periodo constitucional del presidente solo durará 3 años. La reforma de 1868 está estructurada por secciones 16, 96 artículos y 2 artículos transitorios, sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente el 17 de septiembre y fue promulgada durante el gobierno de Mariano Melgarejo el 1 de octubre. El gobierno de la República era popular representativo democrático bajo la forma de unidad fundamentada en el artículo 1 y 3. Artículo 2. El territorio se divide en departamentos, provincias y cantones. Artículo 4. Reconoce la religión católica apostólica romana. Y artículo 26. La nación delega el ejercicio de su soberanía a los 3 grandes poderes que son legislativo, ejecutivo y judicial. Retoma la Cámara de Representantes y de Senadores y el periodo constitucional del presidente solo durará 4 años. Reforma de 1871, estructurada por 10 secciones, 105 artículos y un artículo transitorio, fue sancionada por la Asamblea Nacional el 9 de octubre y promulgada durante el gobierno de Agustín Morales Hernández el 18 de octubre. Bolivia libre e independiente se constituye la República Democrática Representativa. En el artículo 2 reconoce la religión católica apostólica romana, con excepto de las colonias que se tomaron en sucesivo en el tiempo. Artículo 3. La esclavitud no existe en Bolivia. Todo esclavo que pise el territorio boliviano será libre. El artículo 4. Todo hombre tiene derecho en entrar en el territorio de la República de Bolivia. En esta Constitución agregaron varios artículos nuevos, pero el más importante para los ciudadanos bolivianos fue que todo hombre tenía derecho a entrar en el territorio boliviano. Él retomó la Asamblea por poder legislativo y estaba constituido por diputados. Fija que el presidente solo durará 4 años sin poder ser reelecto pasado un periodo de tiempo y abola la pena de muerte solo con excepción de asesinato, parricidio y traición. Buenas tardes, licenciada. Voy a exponer de la reforma de constitucional del año 1878, 1880 y 1938. En la Constitución política del Estado, de nuestra Constitución de Bolivia, se promulgó por el general Hilarión Daza el 15 de febrero y decía que Bolivia era libre, que adopta para su gobierno la forma democrática y representativa.
También tenemos en sus antecedentes por cuanto la Convención Nacional ha sancionado y proclamado la siguiente constitución política por Narciso Campero. En su estructura también vemos que tiene 10 secciones, tiene 10 secciones, 138 artículos y sus artículos transitorios. En su parte dogmática reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana y no permitiendo ejercer a todo el público de todo otro culto. En la parte orgánica, el poder legislativo tenemos que reside en el Congreso Nacional, que está compuesto de dos cámaras de diputados y sería la otra de senadores. También está el poder legislativo que reside en el gobierno nacional, que está compuesto de dos cámaras de diputados y senadores. La justicia administrativa también es de la Corte Suprema, por las cortes de distrito y de los demás tribunales, en los juzgados de las leyes que establecen. En la disposición abrogatoria, tenemos la disposición abrogatoria que abroga la Constitución Política del Estado en el año 1967 y su reforma. En la reforma del 1938, el 30 de octubre de 1938, Germán Busch promulgó la nueva Constitución Política del Estado y de la misma marcó un importante hito en la historia del constitucionalismo boliviano, pues reflejaba la realización de la posguerra en el germen de la emergencia que estaba en el programa del movimiento de izquierda. La Constitución Política del Estado de 1938, entre las fuerzas políticas operativas que establece el seguro obligatorio de enfermedades, invalidez, maternidad, muerte y el salario mínimo que era para las mujeres. También la libre asociación sindical y el contrato colectivo que era del trabajo y que induce el concepto de la función social, que era la propiedad agraria. Los antecedentes también tenemos que el proyecto fue remitido por Renato Riverín y Alfredo Mollinedo con Augusto Guzmán. Fueron los primeros miembros de esta Convención Nacional que se reunieron en La Paz y que se sancionó el 20 de octubre de 1938 y también fue promulgada y publicada el 31 de octubre del mismo año por el gobierno de Germán Busch. Los fundamentos principales tenemos que el constitucionalismo, la Constitución adoptó esta corriente, la del constitucionalismo social, con la Convención Nacional y que fue aprobada también por los regímenes sociales especiales. También introduce el concepto de función social de la propiedad agraria, que será de antesala del principio. La tierra es para quien la trabaja, como dice en la Constitución, aunque mantiene la concepción liberal. La propiedad del subsuelo y del Estado, la propiedad de ser la nación. El trabajo y la capital gozan también de la protección del Estado. Impone también un seguro obligatorio de enfermedades, de accidentes, invalidez. Sobre un poco de la reforma constitucional de Bolivia de 1945, que es la reforma número 12. No habla de que los indígenas bolivianos determinaron ser libres como
como la principal resolución del primer Congreso Indígena, que se realizó en la ciudad de La Paz y que fue durante la presidencia de Gualberto Villarroel, quien decretó todo el año de la población del podeaje y del mitinaje. La reforma constitucional número 13, que es el año 1945, la Constitución Política del Estado, nos dice que en el año 1936 y 1947 se había constituido una particular alianza, es decir, que se aliaron los colonos de las exadientas paternalistas de Mírquez, Campero y sus vecinos, ni los ayllus del norte del Potosí. La finalidad de esto, que es una alianza y todo, habla sobre la educación y demás cosas, dice que el hombre no puede servir nunca de pongo y las mujeres jamás de mitani. Aunque el patrón quiera pagar en plata o en oro, es una gran vergüenza hacer ese servicio. Los patrones que sirvan ellos mismos demandan eso. Es que deben aprender a pensar sus necesidades, deben luchar hasta poner un remedio, y ellas no deben dejarse de explotar por nadie, por más que sea el más riquísimo, no se puede, y sin voluntad propia no pueden obligarlo. En el año 1961 habla sobre la reforma constitucional que se realizó un congreso en ese año, se abocó la redacción y la aprobación de un nuevo texto constitucional para el país, y que estuvieron acorde al proceso que se vivía. Era 14º texto constitucional de la historia. Era 14º texto constitucional de la historia. Su legalidad ha sido cuestionable por haberse sancionado a su nivel congresal y no a través de una asamblea constituyente. Esta constitución postula la proyección social del Estado, incluye las mismas nacionalidades y patrimonio del país, reconoce el voto universal, acepta la reelección presidencial, define también las relaciones de Estado e Iglesia, trabajo como eficiente título para la propiedad en el campo. La Constitución al proceso de 1952. No debemos olvidar que los elementos esenciales de la nueva filosofía o de la Constitución de 1938 es muy evidente que el deseo de la reelección del presidente fue uno de los móviles mayores, es decir, que la reelección es la ambición que todos los presidentes tienen por volver al mandato, al poder de llevar el mando de un país, gobernarlo. Gracias. Buenas tardes. Yo quiero hablar ahora de la reforma constitucional de 1967, aprobada por el general René Parientos Ortuño, quien establece el periodo de mandato presidencial fuera de 5 años con posibilidad de reelección después de pasado un periodo de mandato. Establece que el Congreso Nacional se reunirá cada año en la capital de la República el 6 de agosto, prohibiendo que las funciones del poder público, legislativo, ejecutivo y judicial se reúnan en un solo órgano. Ahora, la reforma constitucional de 1995, aprobada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que ha reconocido a Bolivia como un país multiétnico y pluricultural en una república unitaria. También estableció nuevas instituciones como el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo. Ahora quiero hablar de la reforma constitucional de 2004, en el cual la ley 2650, promulgada el 13 de abril del 2004 en el gobierno del presidente Carlos Mesa, se plantea un mecanismo que impulse la democracia participativa, como ser la Asamblea Constitucional, el referéndum
y la iniciativa legislativa ciudadana. Además, se dispuso fin del monopolio de los partidos políticos para hacer mecanismos únicos de postulación de candidatos, con la incorporación de las agrupaciones ciudadanas y de pueblos indígenas en las contiendas electorales. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Villarroel y yo les voy a hablar sobre la última reforma de la Constitución Política del Estado, el 19º texto constitucional en la historia de Bolivia, que vendría siendo la reforma del 2009. Esta entró en vigencia el 7 de febrero del 2009, fecha que fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia, después de ser promulgada por el expresidente Evo Morales. Esta tuvo el voto de aprobación que alcanzó un 61% en total. La composición de esta constitución se divide en 5 amplias partes. La primera parte, que son las bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. La segunda parte, en la que vemos la estructura, la organización funcional del Estado. La tercera parte, la estructura y la organización territorial del Estado. La cuarta parte, que consta de la estructura y organización económica del Estado. Y la quinta parte, en la que vemos la jerarquía normativa y la reforma de la Constitución. Cada parte se subdivide en títulos y estos en capítulos. Algunos capítulos también están divididos en secciones. En total, la Constitución cuenta con 411 artículos. Ahora vamos a hablar sobre los cambios. Ahora podremos observar lo que vendrían siendo los cambios que ha realizado esta Constitución política y los aspectos en los que se centra. En primer lugar, podemos notar el reconocimiento indígena, la reivindicación marítima, que la podemos encontrar en el artículo 267, parágrafos 1 y 2, la autonomía y la organización territorial, la administración de tierra y latifundio, que la podríamos encontrar en el artículo 398, los derechos, la economía, Estado, artículo 5, recursos naturales, artículo 349, 359, religión, elecciones, que la podemos encontrar en el artículo 168, 258, la coca, que la podríamos encontrar en el artículo 384, y estos vendrían a ser algunos de los cambios que ha realizado esta nueva reforma del 2009.